La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante, que dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpios? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpios? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El mensaje de esta mañana es el militar leproso. Qué terrible cuando la persona está llena de orgullo, soberbia. Este hombre bien enmedallado, apergaminado, dice la Biblia, era un hombre valeroso en extremo. O sea, no le tenía miedo ni al diablo. Pero, ahí está el pero. Tenía que doblarse ante el profeta de Dios. Y eso es lo que muchas veces las gentes no quieren entender ni hacer.
Es como que si dijéramos a alguien que está leproso aquí y llega un varón o una varona de Dios y le dice, métete al río Guayas y zambúllete 7 veces. Oh no, ¿cómo va a creer? Yo soy la señora fulana de tal. Yo soy el general, el coronel, soy el doctor, soy el científico tal. Yo en esa agua podrida, sucia, no. Es que no es donde tú quieres ni donde yo quiero, sino donde Dios quiere. Porque el hombre y la mujer de Dios no son guiados por su espíritu propio, sino por el Espíritu Santo de Dios. La fama de Eliseo y sus milagros fueron más allá de la frontera de Israel y llegó hasta los oídos del ejército de los sirios. Relata la Biblia que había una doncella judía cautiva que trabajaba como sirvienta en la casa de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Sabiendo que este hombre era leproso, la joven le sugirió que visitara al profeta Eliseo, que estaba en Samaria, y que éste le sanaría. Esta muchacha ilustra cómo una persona sin ninguna importancia a los ojos del mundo, pero estando en el lugar clave y siendo leal a Dios, puede influir en la historia de la salvación. Una doncella sin importancia pronunció unas cuantas palabras que impactaron en 2 reinos. Dios honró su fe e hizo para Naamán el idólatra lo que no había hecho para nadie más en Israel. Lucas capítulo 4, verso 24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Cuán a menudo el dedo de un niño ha señalado a los mayores el camino recto por el que deben ir. Muchas veces los niños le dicen al padre, papito, no te vayas a la calle porque siento miedo, siento que te va a pasar algo. Y el papá, medio Tarzán, medio Superman, no, mijito, no te preocupes, que a papá no le pasa nada, no te preocupes, no. Y se va, inclusive ni ora, se va nomás, como Firulay. Pero ¿qué resulta? Que llega a la esquina y pasa un carro a velocidad y ¡boom! Hasta aquí te trajo el río. Entonces, llega la noticia, el niño llora, grita, lleno de pánico, de susto, porque el Señor usó a ese niño. Pero nosotros no quisimos dar oído, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos el poder, la fuerza, la capacidad, la sabiduría, cuando todo eso es vanidad. La doncella se glorió de que Dios haría para Naamán lo que no había hecho para nadie en Israel, y Dios honró su fe. No le creyó al profeta como hombre, le creyó al profeta como un varón de Dios. Naamán, en el verso 10, dice que Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y en el verso 11 dice que este hombre, lleno de orgullo, de soberbia, de altivez, la soberbia de sus botas, de su bayoneta calada y de su arma de dotación, él creía que con eso podía virar patas arriba al universo, pero qué equivocado que estaba. Dice que él había dicho en su corazón, Naamán, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, Naamán quería que el profeta de Dios vaya y se humille y le rinda todos los honores.
es el general. Y yo me cuadro, ¿qué te pasa? Ante mi Señor no hay títulos, no hay grados, no hay riqueza, no hay soberbia, no hay orgullo, sino humildad y mansedumbre. Y eso tenía que aprender. Más o menos le estaba diciendo, anda y báñate allá por el brazo del estero Salado, que queda por 4 de noviembre y la 25, donde hay un poco de basura, palos, excremento. Ahí le estaba diciendo, pero no era el profeta, era Dios hablando. Por eso dice que Naamán había obtenido carta de presentación del rey de Siria para Joram, el rey de Israel, y llevó consigo regalos, dinero, vestidos. A Dios nadie lo compra con eso. A Dios no se le puede hacer un culto donde esté la mejor orquesta del Ecuador. A Dios no se le puede hacer un culto donde estén los mejores cantantes. A Dios se le hace un culto donde está nuestro corazón rendido a Él, humillado a Él, alabado sea el Cristo de la gloria. Y no creía. La carta que enviaba el rey de Siria al rey de Israel, ni siquiera lo tomaba en cuenta Eliseo. Pero Eliseo, ya me imagino, estaba acostado en su hamaca tomando una limonada. ¿Y quién me busca? El general Naamán. El general está en un carrazo ahí, con un poco de oficiales. ¿Qué quiere? Que ores para que lo sanes de la lepra. Así. Anda y dile que se mete en el Jordán 7 veces y se zambulla. Porque el profeta está en comunión permanente con Cristo. Naamán estaba en comunión permanente con su orgullo, su soberbia, su altivez. Y allí no funciona el Señor. Entonces, el rey de Israel, cuando recibe esta carta, se enfurece por una petición tan irrazonable, porque le dijo, te envío esta carta para que sanes a Naamán de su lepra. Y el rey de Israel dijo, ¿y quién soy yo? Yo no soy Dios para sanarlo. Pero el profeta Eliseo le dijo, tranquilo, mi rey. Aquí en Israel hay profeta. Y yo te quiero decir, amigo, a ti te digo, aquí en Ecuador todavía hay la semilla de la iglesia primitiva, la que fue bautizada con el fuego, el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios. Y no creemos. La palabra del Señor enseña en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos sanados. El Salmo 91, verso 5 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Por eso es que respiramos. Clamamos al Señor 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, a la redonda donde yo estoy, Padre de amor y gloria, satura con el fuego de tu Espíritu Santo el aire que respiro, para que ningún bacilo, microbio, para que ninguna bacteria, ningún virus afecte mi vida. Y el Señor lo hace porque se lo pides de corazón, se lo clamas de corazón. El Señor conoce tu corazón y el mío, y sabe si en verdad le estás pidiendo con humildad y mansedumbre. Eliseo se enteró de las palabras del rey y pidió que Naamán le fuera remitido. Pásamelo acá a ese generalito, pásamelo acá. Delante de Dios no te vas a portar soberbio. Delante de Dios
tienes que humillarte. Naamán esperaba un modo de sanarse más dramático. Naamán seguramente esperaba que salga todo Israel a formarse delante de él. Atención, firme, porque el general Naamán va a ser sanado. Para el Señor, esas palas y lo que sea, el Señor no tiene importancia. Para el Señor, la importancia es el corazón humilde, manso, humillado delante de Él, y Él te exaltará delante de todas las naciones. Eliseo le envía el mensaje a Naamán y le dice: zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Se te quitará la lepra y quedarás sano. Naamán tenía 2 enfermedades, el orgullo y la lepra. Necesitaba ser sanado, tanto de la primera como de la segunda. Naamán debía descender del carro del orgullo, después lavarse de acuerdo al modo que le fue prescrito. Finalmente él obedeció, entró, se sanó porque el Señor es bueno y misericordioso, lo sanó. Naamán se convirtió al Dios de Israel porque dice la Biblia en el verso 15: y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Tuvo que confesarlo, así como el rey Nabucodonosor tuvo que declararlo, porque el que no lo confiesa y no lo declara al Cristo de la gloria, no recibirá ni el perdón ni la sanación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estas cosas están ocurriendo en muchas naciones, y Ecuador no es la excepción. Hay gente que se está muriendo apolillados, la enfermedad se los está comiendo, los huesos se le están apolillando, los músculos se le están deteriorando, los organismos, su sistema del abdomen se le está deteriorando, dañando, y son incapaces de buscar al Cristo sanador. Si su palabra santa y preciosa dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, y yo le creo, basta que le crea para que yo sea sanado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.